Las palabras que voy a compartir el día de hoy están, el título es tomado del versículo de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Quería compartirles este tema con la principal meta de poder nosotros alinearnos a los deseos que en este tiempo los padres verdaderos, a través de sus palabras, a través de la misma enseñanza del principio divino, se nos habla de la llegada inminente del reino de los cielos. Un pasaje bíblico muy importante para nosotros es Isaías 46:11, que hace mención a la determinación de Dios de hacer su voluntad, tal como lo he dicho, así lo haré, como lo he planeado, así lo cumpliré. También me baso en la oración proclamada por la Madre Verdadera el 27 de agosto del 2018. Y su oración inicia con esta frase que dice: ¿cuánto le ha costado a usted ver este anhelado día? Albergando un sueño, creó los cielos y la tierra, y por medio de Adán y Eva, como primeros ancestros humanos, anheló ser nuestro Padre verdadero. Pero por el pecado humano, usted, Hanuel Pumunim, no tuvo más remedio que desarrollar una triste y dolorosa historia providencial de la restauración por indemnización. Y, si bien por medio del pueblo que estableció con tanto trabajo, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, hace 2000 años, personas que ignoraban la divina providencia volvieron a causarle tristeza a usted. Ahí podemos ver en ese extracto todo el curso, empezando por el deseo que Dios tenía, ¿verdad?, de establecer el cielo y la tierra y de poder unirse con los primeros ancestros, Adán y Eva, ¿verdad? Pero vino la caída, ¿verdad? Y nosotros venimos después de la caída, ¿verdad? Entonces, o sea, para nosotros este mundo es el mundo en que existimos, pero para Dios lo que Dios puede mirar de este mundo no es lo que Él estaba pensando originalmente. Es muy importante. Y luego también sumado a que hace 2000 años, para un propósito específico, Dios mandó para cumplir el ideal, para restaurar su ideal que originalmente Él tuvo, pero que por la ignorancia de las personas de aquella época, lo que sucedió fue que nuevamente se le causó tristeza, se le provocó tristeza y dolor al corazón de Dios. Con esto, quiero recalcar lo que representaba entonces el camino original del reino de Dios y su justicia. Si no hubiera habido nunca la caída, o sea, Dios no planeó la caída, como a veces en algunas denominaciones cristianas se hace mención, ¿verdad? Eso a mí me impactó cuando el principio divino me lo enseñaron y me dijeron, si no hubiera ocurrido, porque yo siempre pensaba que todo lo que ocurría era la voluntad de Dios, cuando en realidad existe el principio tan fundamental como la responsabilidad humana. En la consumación de la historia humana dice, del principio divino,
Si Adán y Eva, con individualidades perfectas, sin posibilidad de pecar, hubieran establecido un hogar y una sociedad sin pecado, multiplicando hijos del bien conforme a la bendición de Dios, se habría realizado justamente el reino de Dios, el reino de los cielos, que tendría la forma de una gran familia centralizada en los mismos padres. De igual manera que los órganos del cuerpo humano trabajan en una relación horizontal entre sí, de acuerdo a las órdenes verticales del cerebro, también la sociedad debería estar organizada de tal forma que los seres humanos vivieran en una relación horizontal entre sí, conforme a las órdenes verticales de Dios. ¿Verdad? Entonces, se habla de la semejanza, de que así como los órganos de nuestro cuerpo, conforme a las órdenes de nuestro cerebro, nuestros órganos del cuerpo trabajan armoniosamente y horizontalmente, de la misma forma, los seres humanos deberían de armoniosamente tener relaciones horizontales centrados en un cerebro original que era Dios, ¿verdad? Ese es el principio por el cual se iba a regir el reino de Dios, ¿verdad? Y dentro del plan de Dios nunca debió haber existido las religiones. No, nunca, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de la caída, nosotros aprendimos, seres humanos, en esta sociedad caída, a que Dios se le atribuye solo a la religión. Dios solamente tiene que ver con religión, no tiene que ver nada. Cuando en realidad Dios iba a ser el cerebro, el centro de cada una de las actividades, de acuerdo a lo que está expresando las palabras, tanto del principio divino como de los padres verdaderos. Y por lo tanto, hay un extracto muy importante de ese capítulo del principio divino, que cuando el ser humano perfecto, después de haber vivido en el reino de los cielos o en el reino de Dios sobre la tierra, va al mundo espiritual dejando su cuerpo físico, entonces el reino de los cielos se realizaría en el mundo espiritual. Por lo tanto, el propósito de la creación de Dios es establecer el reino de los cielos sobre la tierra. O sea que Dios no es, como decía Jesús, por una razón muy clara, por la caída humana. Esas palabras que dijo Jesús llegaron a ser mal interpretadas. Una cosa es lo que dice y otra es lo que se interpreta. Y Jesús dijo hace 2000 años, mi reino no es de este mundo. Ah, ¿por qué? Porque estaba siendo rechazado por gente que no lo comprendía, por gente que malinterpretaba sus palabras, por gente que lo perseguía, ¿verdad? Porque este reino, este mundo cayó en manos de Satanás. Entonces, por la caída humana, porque este reino lleno de esperanza y la justicia que fluye de esta esperanza permanecen como nuestro objetivo y propósito final, pero aún no se ha cumplido, ¿verdad? ¿Por qué? Se debe a la caída humana o a la caída de la humanidad, ¿verdad? Como lo hemos ya comentado. Dios y la humanidad debieron haber sido el centro del reino y la justicia de Dios. Dios y la humanidad directamente. Religión nunca hubiera existido. Debido a que nuestros primeros antepasados cayeron, Dios y la humanidad quedaron alejados el uno del otro, por lo que no pudieron formar una relación alguna. Perdieron el linaje celestial y en cambio se convirtieron en hijos de Satanás y heredaron su linaje. Esto es un extracto de las palabras expresadas en el año 2005, que se llama Restauración de la Tierra Natal. Entonces,
esa restauración de esa tierra natal es la restauración del reino de Dios, ¿verdad? Y dice en ese mismo texto, si ustedes mueren sin haber restaurado una nación en la tierra durante sus vidas, no obtendrán el valor de una persona verdadera que pertenece al reino celestial. Ustedes tienen que ir al mundo espiritual sobre el fundamento de haber vivido bajo el reino de Dios mientras estaban en la tierra. Este es el estándar original que Dios ha sostenido desde el momento de la creación, ¿verdad? Se me olvidó mencionar un pasaje bíblico que estaba en la presentación anterior que decía, la oración de Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La oración. Entonces, cuando nosotros vemos esto que ha sucedido y el hecho de que incluso hace 2000 años el pueblo de Israel, la nación escogida de Israel, que tenía que haber recibido a Jesucristo hace 2000 años, no se sustancializó ese reino de los cielos y refuerza las palabras que dice Jesús con la interpretación que le dan las personas. Que yo nada más me quedo aquí calladito, sentadito, ¿verdad? Y voy para el reino de los cielos cuando muera, ¿verdad? Voy a ir al reino de los cielos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús resulta que, por ejemplo, en Mateo 4:17 dice Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús venía, como lo enseña el principio divino, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Más adelante la providencia de Dios va a tener que tomar otro camino. Va a tener que tomar otro camino y entonces vean lo fundamental. Para Jesús era trascendental legar, dejar un legado para las futuras generaciones. Y no tenía otra más que darle ese legado a su discípulo principal, que en ese momento era Pedro. Ustedes saben que era Pedro, ¿verdad? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Filósofo, teólogo, ¿verdad? Ya lo dijo. No estamos para nada menospreciando ninguna profesión ni nada, ¿verdad? Es como un ingeniero que lo pongan a dirigir la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? O que a un abogado lo pongan a dirigir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como a veces pasa en algunos países, ¿verdad? Entonces, no era la persona más capacitada, pero no le quedó otra a Jesús que legarle. Y dice en Mateo 16:20, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de Dios, ¿verdad? Las llaves, ¿verdad? Qué fundamental, qué trascendental era esa declaración de Jesús para con Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Resulta que hace un tiempo yo estaba leyendo eso, y nunca se había hablado del principio de responsabilidad humana que se habla en el principio divino. Pero ahí Jesús está hablando del principio de responsabilidad humana, porque le dice a Pedro que todo lo que ate será atado, pero todo aquello que desates será desatado. Y la manera en la cual Dios ha tratado de recuperar su conexión con el ser humano ha sido justamente a través de las religiones, ¿verdad? Las religiones han sido el medio a través del cual el ser humano ha tratado de unirse, y fueron establecidas por Dios a través de profetas, a través de figuras centrales, personas escogidas, Buda, Mahoma, Confucio, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Como el Hijo unigénito, que eso sí es importante aclararlo,
porque el cristianismo enseña por primera vez en la historia la relación original que debíamos haber tenido con el Padre Celestial, ¿verdad? Pero resulta que la religión está dirigida por seres humanos, y lamentablemente seres humanos caídos, que a lo largo de toda la historia han atado cosas para el reino de los cielos y han desatado otras cosas que no debieron haber pasado. Y como consecuencia también, las personas miran lo que hacen las religiones y entonces dicen, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, ¿verdad? Es como que yo tenga, como le pasó a Moisés, ¿verdad? Moisés subió a la montaña, oró 40 días, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba el monte? El monte Sinaí, sí, oró por 40 días, ayunó por 40 días, 40 noches, recibió las 2 tablas, bajó de la montaña y vio a los israelitas adorando Dios, adorando un becerro de oro, ¿verdad? Haciendo cosas incorrectas. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Se enojó. Jesús se enojó. Moisés, perdón. Con razón se me quedaron callados. Moisés se enojó y quebró las 2 tablas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Vaya otra vez a la montaña, me voy otros 40 y ve a hacer las 2 tablas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje de eso? De esa historia. No tiene nada que ver Dios con lo que está haciendo el ser humano caído, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra de Dios y la meta de Dios es la meta de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que dejar de creer por lo que otras personas hacen correcta o incorrectamente, en primer lugar. Pero también yo tengo que forjar, ¿verdad? Mucho de mí mismo para promover lo que Dios desea. Llegó a tal punto la providencia de Dios, como ustedes pueden ver, que solo en este mundo algo tan impactante, que solamente en el último instante, cuando Jesús iba a morir en la cruz, la única persona que al final creyó en ese momento, después de todo lo que Jesús había hecho. Qué doloroso, ¿verdad? Y lo enseña y lo expresa el reverendo Moon en muchos de sus sermones y discursos. Entonces él le dijo, en verdad te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ustedes imagínense a una persona que dedicó tanto tiempo, tanta inversión de corazón y de amor, ¿verdad? Incluso haciendo milagros con el propósito de que creyeran, y la gente no creyó en aquel tiempo. Y dice Mateo 11:12, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios, sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Entonces, esas palabras nos hacen nosotros reflexionar lo que representa la búsqueda de Dios incansable, ¿verdad? Incondicional. Tal como lo he dicho, así lo haré, como lo he planeado, así lo cumpliré a lo largo de la historia. Pero desde el punto de vista del ser humano caído, ¿es un mito o es una realidad el reino de Dios? ¿Verdad? O es allá para algunos, o concluimos diferentes cosas, ¿verdad? Dios no existe, ¿verdad? Entonces vemos tantas situaciones y circunstancias, y vemos que todas las personas, ¿verdad? El principio de la indemnización, que no lo inventó el reverendo Moon, sino que le fue revelado, él descubrió por todo lo que ha pasado en la providencia de Dios, el principio de la indemnización, ¿verdad? El
principio de la indemnización. Jesús tuvo que pagar indemnización por los pecados de la humanidad, ¿no? Y tantas personas a lo largo de la historia de las religiones han tenido que pagar en carne propia indemnización, ¿verdad? Entonces, vamos más adelante y estamos llegando a la era de los padres verdaderos, ¿verdad? Entonces vemos, retomo ahora otro párrafo de la oración que proclamó la Madre Verdadera en el año 2018, y dice: la humanidad caída no puede ir ante Dios sino por medio de los padres verdaderos. Y los padres verdaderos, sabiendo de sus circunstancias y conociendo la esperanza de la humanidad, desde hace 58 años, ¿verdad? ¿Cuándo es? 1960, han dado nacimiento a muchas familias bendecidas, cuya segunda y tercera generación están hoy aquí, recibiendo la bendición como varones y mujeres de bondad. Y entonces da una proclamación y dice que la humanidad caída no puede ir ante Dios sino por medio de los padres verdaderos, ¿verdad? ¿No les recuerda algunas palabras que dijo Jesús hace 2000 años? ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Porque Jesús venía a colocarse en la posición de Padre verdadero y volver a restaurar el ideal cuando el Padre de padres original debió haber sido Adán y la Madre verdadera debió haber sido Eva. Porque Dios lo que quería era establecer una familia verdadera. ¿Ah? Y por la caída nosotros venimos de familias. ¿Verdad? Familias falsas, una palabra muy dura, Carlos, sí, pero cierta, ¿verdad? Este mundo es falso, familias falsas, familias distorsionadas, ¿verdad? La palabra divorcio es moda en este mundo caído. En el mundo original nunca debió haber habido divorcios. ¿O es un mito lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Entonces, así fue. Y entonces la proclamación que está haciendo los padres verdaderos nos invita a nosotros también a pedir sabiduría para poder comprender una vez más y reforzar más en qué camino estamos, ¿verdad? Estamos justamente con ese pastel y ya se está colocando la cereza en ese pastel. Pero resulta que en medio de todas estas circunstancias, ¿verdad? Que estamos viviendo, ahora estábamos viendo en el HJ Global News la celebración del 16º aniversario, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se llama, reverendo señor Lin? Perdón, señor reverendo. Señor Lin, el Chon Jong-un. Gracias, es que se me enredan. Chon Jong-un, ¿verdad? Entonces, disculpen, no es falta de respeto, es que se me enreda, ¿verdad? Hasta algunos de ustedes y algunas conocen que se me enredan los nombres, ¿verdad? A Daniela le he dicho a veces Julie, a Julie le digo Daniela, a Wonmi y así, ¿verdad? Entonces a mí me pasa eso. Dice ahí, Hanul Pumunim, dentro de la oración de la Madre Verdadera, ¿cuánto soportó y anheló usted fervientemente ver este día? ¿Verdad? Lo está diciendo las personas que conocen cuál es el deseo original, ¿verdad? No yo, no ustedes. Nosotros nos estamos alineando a ese deseo. Y dice, ¿cuánto soportó y anheló fervientemente ver este día? Si bien poseen carencias, ahora por medio de los padres verdaderos se les ha dado, se les ha abierto un camino para ir ante usted. Y sabemos que se ha inaugurado el Chonilguk, una nueva era, una nueva historia. Entonces, por la posición de los padres verdaderos han proclamado la entrada sustancial
el asentamiento que debe ser, valga la redundancia, sustancial del reino de Dios, esperado por miles de años. Pero para nosotros, seguimos, ¿verdad?, mirando y nos decimos, ¿qué están haciendo, verdad? ¿Verdad? Salimos de esta sede y vemos un montón de situaciones en la sociedad, ¿verdad? O saliendo de aquí me asaltan, ¿verdad? Y uno dice, hey, ¿qué están diciendo, verdad? ¿Para qué hablan del reino de los cielos y si veo muchos problemas a mi alrededor? Entonces esto es muy, muy importante, ¿verdad? El reino de Dios empieza primeramente en que yo lo crea, ¿verdad? Que yo crea que realmente estamos en el reino de Dios, ¿verdad? Segundo, yo tengo que sentirme ciudadano del reino de Dios, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser ciudadano del reino de Dios. ¿Y qué significa ser un ciudadano, una ciudadana del reino de Dios? ¿Verdad? O, lo más fácil, la puerta bien ancha, decir, todo lo que ellos hacen es un mito, ¿verdad? Por ello, me es a mí muy importante, personalmente pienso, porque a veces en nuestro movimiento vemos que pertenecemos a un movimiento muy curioso, ¿verdad? Somos un movimiento que siempre hablan mal de nosotros, ¿verdad? Siempre están hablando y siempre nos están poniendo en la tela, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es darnos cuenta cuál es la magnitud, para poder entender cuál ha sido la magnitud de la lucha entre Dios y Satanás a lo largo de la historia y cuánto hasta hoy en día, cuánta es la lucha entre Dios y Satanás. Dicen las palabras en Mateo 10:34 al 38, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Verdad? Creo que para todos los miembros que hemos conocido el principio divino, estas cosas lamentablemente, por las circunstancias en que vivimos en medio de ser el centro de la lucha entre Dios y Satanás, todos hemos sido testigos de las situaciones y de las circunstancias que se dan dentro de nuestra propia familia. E incluso un joven, ¿verdad? Cuando hace muchos años yo era joven, ¿verdad? Conocí el principio divino y yo me quedé como loco, cuando escuché el principio divino, me encantó, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo yo escuchaba que hablaban de que le lavaban el cerebro y yo decía, ¿qué fue lo que hicieron? A mí me lavaron el cerebro, ¿qué es? No, a mí no me lavó el cerebro nadie, ¿verdad? Entonces yo fui a mi casa y le hablé a mi familia, ¿verdad? Todas las cosas tan lindas que yo había conocido del principio divino y lo que recibí fue lo contrario de todo eso. Y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo no tenía mucha claridad de estas cosas, pero yo creo que para todos y todos los que conocemos, pero no solamente esto no es ajeno a otras denominaciones. Creo que todas las personas que quieren seguir a Dios encuentran oposición en este mundo, ¿verdad? Y el Padre verdadero hace
hace unos años, no vamos a decir en el siglo pasado, ¿verdad? Llamémoslo así, ¿no? El Padre verdadero, Jesucristo hace 2000 años, el Padre verdadero estuvo varios años en la cárcel. Imagínese lo que usted es ser miembro en una organización donde su líder está en la cárcel, ¿verdad? ¿Y qué implica la gente, verdad? Porque a la gente nos encanta lo que dicen los medios de comunicación, el amarillismo de lo que dicen los medios de comunicación. Y ahí sí, cuando se habla mal de la religión, yo le creo a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces resulta que el Padre verdadero, justamente estando en la cárcel y viendo lo que sucedió con él, y viendo la respuesta de otras denominaciones cristianas, dice, cuando ustedes entiendan el alcance de mi trabajo, ¿pueden realmente creer que vine a Estados Unidos para estafar al gobierno por $25,000? Desde el principio no se trataba de un caso de impuesto. Ha sido una invasión por parte del gobierno en los asuntos internos de la religión. Y así eligieron la Iglesia de la Unificación porque pensaron que nadie vendría en nuestra defensa. Y lo sorprendente fue cuando Padre Verdadero estaba en la cárcel, muchas otras denominaciones vinieron a demandar lo que estaban haciendo contra el Padre Verdadero. Y eso no sale en los medios de comunicación, ¿verdad? Yo hasta la fecha lo único que he escuchado del Padre Verdadero es que es un evasor de impuestos. Y resulta que hace un tiempo, ¿cuándo fue? Esto que sucedió con el ministro hace unas 2 semanas, ¿verdad? ¿Un asesinato es algo bueno o algo malo? Que maten a una persona, ¿verdad? Pues resulta que los medios de comunicación, lo único que hablan es que la Iglesia de la Unificación, el grupo religioso polémico al que vinculan, está vinculado el posible asesinato del ex primer ministro de Japón. Vean la posición de la prensa. Otra vez persiguiendo. Aprovechemos, ¿verdad? Porque a la gente le encanta, ¿verdad? Que un sacerdote violó, ¿verdad? Abusó sobre una persona, ¿verdad? O un pastor fue infiel, o, ¿verdad? Entonces resulta que en este mundo caído, ¿por qué razón en este mundo caído nos gusta que hablen mal de las religiones? Es para reforzar que no importa, como yo no estoy cerca de Dios, ni creo en Dios, y vivo lo que me da la vida, pues ve, es facilito, ve, voy a reforzarlo, ¿verdad? De por sí es una secta o un grupo, y entonces a uno le da, wow, todavía, ¿verdad? Todavía. El Padre Verdadero partió al mundo espiritual, falleció en el año 2012, hace ya 10 años, y todavía. Es increíble. ¿Cómo no pueden ver las otras tantas cosas que hace este movimiento? Pero a la prensa le encanta solo hablar de lo malo. Pero entonces resulta que yo rescato lo que dice ahí. El gobierno estaba interesado, ¿verdad? La invasión del gobierno sobre los asuntos religiosos. El gobierno sí puede opinar, restringir a la religión. Pero en el momento en que la religión, con sus principios y con sus valores, quiera ayudar, apoyar algo que nos falta mucho a muchas personas, la moral, la ética, ¿verdad? Cuando vemos de dónde viene la ética y la moral, ustedes se van a dar cuenta de dónde viene la ética y la moral. Investiguen de dónde viene la ética y la moral. Vienen de principios religiosos. Como producto de la interacción de ciertas personas que se hicieron filósofas
pero alimentados por la fe, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que cuando la religión quiere decir algo, entonces el gobierno dice, no, la religión no tiene que estar aquí, no venga a molestar, nadie puede estar aquí, ¿verdad? Entonces ahí podemos reflexionar la lucha que ha tenido Dios a lo largo de la historia y hoy en día y en este momento con los padres verdaderos, cuánto le ha costado a Dios establecer el reino de Dios y su justicia. Entonces, la libertad religiosa. Dice Padre Verdadero en ese texto, cuando el gobierno abusa de la autoridad, las consecuencias son temibles. Fue el Estado romano el que crucificó a Jesucristo. En ese país, el Estado fue el que quemó a las brujas, persiguió a los católicos romanos, rechazó a los judíos, promovió el racismo y prolongó la esclavitud negra, la esclavitud de la raza negra, la esclavitud de los negros, ¿verdad? Entonces resulta que la esclavitud, ¿quién la ha promovido? Los gobiernos. El racismo lo promueven los gobiernos. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación. La polarización en los países, ¿por quién es promovido? Como está sucediendo en Costa Rica. El gobierno a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, el gobierno, lo que le conviene al gobierno está alimentado por una filosofía que no tiene nada que ver con el deseo original de Dios, ¿verdad? Y eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Entonces, la crucifixión de Jesús. Y entonces le estaba diciendo que hasta las otras denominaciones, yo me encontré un reportaje del Papa Francisco diciendo que estaba también las cosas van teniendo todavía más y más consecuencias, ¿verdad? Como mientras que no me afecte a mí no hay ningún problema, pero resulta que hasta la misma Iglesia Católica ya le está afectando, ¿verdad? Ya las escuelas públicas católicas ya les están cuestionando la educación religiosa. ¿Verdad? Entonces, quema de brujas, ¿quiénes? ¿Eran brujas? ¿De verdad o no? No importa. ¿Verdad? Todas las cosas que han sucedido. Bueno. Entonces, el reino de Dios, mito o realidad, ¿verdad? Y veamos este reino de Dios en que es fundado, establecido, los padres verdaderos son los padres verdaderos, y eso no debemos nosotros olvidarlo, aún con todos estos constantes espejismos, aún con todo lo que sufrió Padre Verdadero. El Padre Verdadero dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la cárcel? ¿Por qué? Si yo lo que estoy es enseñando sobre la verdad y el amor, eso era lo que enseñaba el Reverendo Moon, verdad y amor. Esas son las dos pilares del principio divino. Cuando yo escuché el principio divino, a mí me enseñaron verdad y amor. Y ahí se da un ejemplo, ¿verdad? Han hecho todo lo habido y por haber por el fallecimiento de este ex primer ministro, ¿verdad? Pero resulta que en el año 2021 hubieron 4 muertes en el colegio de Oxford, en Michigan, en Estados Unidos, y nadie habla nada. Nada más ahí se ponen a hablar, a cuestionar el uso de armas. ¿Y quién permite el uso de armas en los países? ¿Quién lo promueve? Las religiones. Gobiernos. Los gobiernos permiten hasta que haya tráfico ilegal de armas en los países para beneficio propio. Y nadie habla de eso. Entonces resulta que hay 4 muertes y nadie habla nada. Ni nadie pide perdón, ni nadie pide disculpas. Nada más están los hijos, los padres, los familiares de esos reclamando sobre el tráfico de armas. Pero hay una raíz más profunda de esos asesinatos en las escuelas. Es la pérdida de valores.
Y dice, también se hace mención a un caso más crítico, 19 niños asesinados en una escuela elemental en Uvalde, Texas, y solo hay un papá, ahí un señor, vean ahí, un señor ahí diciendo, y tal vez están apoyándolo, ¿verdad? Lo mismo, tráfico de armas, que se regule. Y siguen pasando los asesinatos y el gobierno ya hizo algo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que el gobierno ya ha hecho algo? ¿No? Entonces uno debe darse cuenta de cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, claro, pero Dios quiere establecer el reino, su reino en este mundo, ¿verdad? Pero este mundo debe cambiar sustancialmente su forma de pensar, su forma de mirar. ¿O es que una sociedad ideal, una sociedad pacífica nunca puede existir? Cuando yo he aprendido del principio divino, que lo más fundamental que me ha enseñado el principio divino son principios de coexistencia, coprosperidad y valores universalmente compartidos. ¿Verdad? Causa común. ¿Se imaginan ustedes en una oficina, en un trabajo, en una organización, cualquiera que sea, para aplicar esos principios? Es el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, eso es la situación, ¿verdad? Para que nosotros como miembros de la Sagrada Comunidad, cuando nos hablen, ¿verdad? Sepamos bien por qué hablan mal de nuestro movimiento, ¿verdad? Ustedes tienen que tener claridad, tenemos que tener claridad dónde estamos parados, ¿verdad? En medio de qué estamos, ¿verdad? ¿Y quién más tiene bien una claridad, ¿verdad? La persona que en este momento, la Madre Verdadera, es un motor, es un empuje para nosotros, a sus 80 años. Dice, hoy aquí, no solo ellos están recibiendo la bendición, ese es el pilar de nuestro movimiento, formar familias, formar matrimonios. ¿Alguien habla de nuestro movimiento en ese aspecto? Nadie. Su bendición, sino que junto con todas las familias bendecidas del mundo que comparten esta hora y para realizar nosotros sin falta su sueño, la esperanza de los padres verdaderos, la esperanza de la humanidad, para que los 7.600 millones de personas centradas en usted realicen el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Terrenal. Una gran familia humana unida, prometemos desde este instante con absoluta fe, absoluto amor y absoluta obediencia, ser familias bendecidas que cumplirán su responsabilidad como hijos e hijas de piedad filial y lealtad ante usted. Y sabemos que la Madre Verdadera, no tengo que preguntarle, Madre Verdadera, ¿estás desanimada? Me da un coscorrón en la cabeza si yo le pregunto eso, ¿verdad? Entonces, no olvidar nunca en qué posición estamos, ¿verdad? Y que aun cuando las personas, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes tenemos que tener claridad, y me incluyo yo, porque la Madre dijo que todos éramos jóvenes, ¿verdad? En su autobiografía lo dijo, ¿verdad? Todos, no soy joven, quiero tener un corazón joven, ¿verdad? Entonces, la Madre Verdadera lo dijo en su autobiografía, ¿verdad? Sobre el valor de la juventud. La necesidad de que existan padres verdaderos indefectiblemente debería ver el día de la victoria. Para ello deberían surgir sin falta en medio de la humanidad
Padres verdaderos, esa es la declaración que hace el principio divino. Y no hace esa declaración de padres verdaderos, sino que tú tienes que ser un padre verdadero. Tú tienes que ser una madre verdadera. Solo así podrá cumplirse el anhelo del Creador de una familia humana viviendo en el reino de los cielos terrenal. Dios ha sido un Padre que ha buscado durante 6,000 años a sus hijos perdidos. Y permitió Dios el surgimiento de las religiones afines a cada región para guiar y educar a la humanidad en la demanda de la bondad. Por medio de ello, Dios eligió a un país para ser el pueblo elegido y no tuvo más remedio que conducir la historia de la providencia de la salvación y la restauración para que se indemnice el error de nuestros primeros ancestros humanos. ¿Verdad? La suya ha sido una historia de indescriptible y laboriosa paciencia y perseverancia. Solo lo leo. No lo entiendo. ¿Verdad? ¿Podemos entender la laboriosa paciencia y perseverancia que ha tenido Dios a lo largo de la historia? No. Por eso hay que pedir perdón. Pero el Padre verdadero, aun cuando estaba siendo torturado y todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que hay en la mente y en el corazón del Padre verdadero para superar todo lo que tuvo que superar? Y todavía en esas condiciones le dijo a Dios, no se preocupe. ¿Verdad? Entonces, reconfortémonos nosotros y reconfortemos el corazón de Dios, a pesar de todas las circunstancias, a pesar del mal ambiente, a pesar de el bullying en los colegios y en las escuelas, ¿verdad? Aquí tiene novia. ¿Ah? El narciso, siendo una flor en florecer de la tierra congelada, cuando llega la primavera, me hace pensar en cómo puedo reconfortar el corazón de Dios, quien contempla la historia de la humanidad, una historia que con la caída se ha vuelto ardua y dolorosa, observando a los narcisos que aún débiles se hacen camino a través de la tierra helada, anunciando la llegada de la primavera. Rememoro las tantas restricciones recibidas durante 60 años al cumplimiento de mi responsabilidad como madre verdadera. La madre verdadera se agarra de esa planta que en medio del hielo nace y dice, rememora todas las restricciones que ella y junto con el Padre verdadero han recibido durante 60 años en el cumplimiento de su responsabilidad como los padres. ¿Y qué podrán sentir ellos cuando la gente todavía los malentiende, todavía los malinterpreta? ¿Verdad? Y así también nosotros no nos dejemos vencer por la nieve que hay a nuestro alrededor y sigamos adelante para reconfortar el corazón de Dios como miembros, hermanos y hermanas, familias bendecidas, sentirnos siempre orgullosos de estar aquí junto y recibiendo siempre el amor de nuestros padres verdaderos aquí en la Sagrada Comunidad de Jano el Pomoní. Muchas gracias.